Eso debe tener toda la razón. Debe tener toda la razón. Si alguien se agarró contigo, debe tener la razón el otro. No sé si tendría razón o no, pero... Antes de presentarle a nuestro invitado que está en la mesa ya, usted lo leyó, les quiero decir, porque ya prometer y prometer no nos van a creer, le vamos a dar a conocer quién es el próximo panelista que va a sentarse ahí, ¿no? Panelista estable de este programa, que va a estar sentado ahí al lado de Fernando Villegas. Es el señor Cristian Bofill, usted ya lo debe conocer quién es, el director del diario La Tercera, panelista y miembro estable del programa de Radio Duna, Terapia Chilensis de Radio Duna, y a partir del próximo domingo también será panelista estable de Tolerancia Cero. Le damos la bienvenida. Está detrás de la cámara que está enfocándome a mí, está por ahí, pero vino a oler esto primero y el otro domingo va a estar sentado aquí, así nomás. Bienvenido a Cristian y va a tener usted la oportunidad de verlo en 7 días más. Pero ahora está con nosotros don Alfredo Jocelyn Holt, a quien usted seguramente lee, conoce también. Alfredo, buenas noches, gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Historiador, también activo panelista en Radio Cero. Usted está en Radio Cero permanentemente, desde cero. Y lo queremos invitar, y lo invitamos aquí, porque justamente queremos de una mirada de la historia, el estallido social. Este estallido social que vemos en las calles, que se intenta leer, entender, y queremos una mirada más histórica. Vamos a ver la siguiente nota, y a la vuelta, Alfredo, volvemos contigo acá, Alfredo. Al otro lado. Al otro lado, acá. Pero no nos queda otra solución que venir a protestar nomás. Andan todos estresados y más encima van a subir el precio del valor del pasaje. Yo lo encuentro insólito, de verdad que no tiene nombre esto. Eran cerca de las 8 de la mañana y un grupo de usuarios del Transantiago se tomaron espontáneamente la calle Providencia a la altura de Luis Sayer Ojeda. Indignados por la falta de locomoción, decidieron protestar, provocando un gran taco hasta Plaza Italia. Habían como 300 personas acá y estábamos allá, ya, tomémoslo la calle, la otra trabajadora de casa particular, tomémoslo la calle y la tomamos la calle. Sí, porque nadie hacía nada, entonces yo dije ya, o me acompañan o no me acompañan. Y dijeron sí y lo hicimos. En las últimas semanas las manifestaciones ciudadanas se han multiplicado no solo en Santiago. Un ejemplo es el levantamiento de los vecinos de Dichato que reclamaron por sus viviendas y representantes mapuches que llegaron hasta La Moneda. Queremos soluciones claras hoy día, ahora. Estamos viviendo pésimamente mal, pasaba frío, harto viento acá, nosotros no estamos acostumbrados a harto. Explicaciones para este fenómeno social hay muchas, y una de ellas es el diagnóstico que hizo el propio presidente Piñera. Yo pienso que, en primer lugar, los chilenas y chilenos no toleran los grados excesivos de desigualdad que han cruzado a nuestra sociedad desde hace tanto tiempo. Y se han rebelado contra una desigualdad excesiva. Son los indignados a la chilena, que se sienten empoderados y no necesitan de mayor organización para protestar y exigir respuestas concretas a sus demandas. No nos queda otra solución que venir a protestar nomás. Es la única manera y espero que el señor presidente nos escuche. Este diálogo de sordos en que el gobierno directamente no quiere escuchar la demanda estudiantil, y la demanda no solamente estudiantil, sino de toda una ciudadanía, ha provocado esta situación. Descontento que, sumado a las nuevas tecnologías y redes sociales, forman un ciudadano 2.0 que pone a prueba la política y deja la pregunta abierta: ¿cómo el gobierno y la oposición se ponen en sintonía con una ciudadanía que quiere los cambios ahora? Señor presidente, por favor, tenga piedad de nosotros, póngase la mano en el corazón y piense que toda la gente que está acá necesitamos de ustedes. Ahí está la nota y creo que está hecho el estímulo, la pregunta está ahí mismo, Alfredo Jocelyn Holt, ¿qué es lo que implica esto? Ten piedad de nosotros, se lo dice a nuestro Señor Jesucristo. En este caso se lo dice esta persona al presidente Sebastián Piñera. Pero contesta Piñera, poniendo a Paulo Longueira, que se tomó el programa recién, y como se llama, actuó como el sucesor de Sebastián Piñera. Él se defendió, dijo, aquí me tratan de populista y estoy dispuesto a que digan lo que quieran. ¿Es un populista a su juicio? Bueno, es un poquitito populista, porque la verdad es que estamos en un escenario en que hay un vacío de poder enorme, y entonces ha fracasado un estilo de gobierno técnico, los gerentes, como ya ocurrió en otros momentos con gobiernos de derecha, el gobierno de Jorge Alessandri.
hace 50 años, entonces se genera esta situación, y entonces está la calle. Entonces la calle ocurre este tipo de cosas. En este momento, en esa misma esquina, tiempo atrás, un amigo mío, constitucionalista, Pablo Ristaile, le robaron un celular, y ¿cómo se llama? Y se metió el ladrón se metió en un bus de Transantiago, y la gente quería lincharlo. Evidentemente que eso no puede ser, no puede generarse una situación de esta naturaleza. Mi impresión es interesante, porque escuché cómo se llama Paulo a Longueira, que yo le tengo mucha estima, muchísima, pero es interesante, es decir, ¿quién controla la calle? ¿Quién controla la demanda? Él dijo anteriormente, yo creo que era muy interesante, que él encontraba que esto era positivo. Pero esto, lo que él consideraba como positivo, es extraordinario. No calza con un gobierno de derecha. ¿Qué es lo que hay aquí? Y entonces, en ese contexto, una solución es de orden populista, efectivamente, es de orden populista. Y tiene estas características. Yo lo escuchaba y a la luz de, ¿cómo se llama?, de unos puntos que Fernando se señalaba, a mí me acordaba de Arturo Alessandri. Escuchando, ¿cómo se llama?, a Paulo Longueira, me parecía que podía ser como una especie de que sale al balcón, y entonces ofrecía todo instantáneo. Y eso lo que... nada más el abrigo no de otro. Si era de otro. El abrigo que tenía Arturo Alessandri. Sí, era de Álvaro Covarrubia, una cosa que se lo tiraba, y que era mucho más fino que el que tenía, como se llama, Arturo Alessandri. Además, sí, y entonces, pero ellos le están pidiendo algo inmediato, y entonces la respuesta de una persona como Longueira es que todo va a ser inmediato. Pero a ver, digamos, el presidente señala, por ejemplo, de que hay que eliminar la desigualdad. Pero a ver, desde un punto de vista histórico, quizás esta desigualdad es lo que permitió que Sebastián Piñera fuera un hombre tan rico, a nivel tan extraordinariamente rico a nivel internacional. Bueno, pues si yo le pregunté que no calzaba. ¿Usted no le cree este giro a Sebastián Piñera? No, yo creo que Sebastián Piñera está en una situación bastante difícil, y entonces él tiene, que cambiar este rumbo, y tiene que neutralizar este efecto a través de una propuesta, política. La propuesta política tiene nombre y apellido, se llama Paulo Longueira. Si uno escuchara el programa anterior, no parecía ministro, parecía candidato presidencial. Perdón, parecía presidente. No, Humala, por ejemplo, que acaba de ser presidente, es más atenuado que Paulo. Cuidado. No, es como candidato a presidente. Alfredo, desde el punto de vista histórico, la historia siempre es distinta, pero al mismo tiempo hay cosas que se repiten más o menos con variantes de ropa, modas, lenguajes y circunstancias. Mark Twain dice que no se repite, pero rima. Bueno, rima, la historia rima. Entonces, ¿a qué periodo histórico tú dirías que este momento se acerca, se parece? Y si hay alguno a que se acerque y se parece, yo tengo mi propia idea mascota, tú debes tener la tuya, eso nos permitiría tener algunas ideas de qué podría más o menos ocurrir, qué viene después, cuál es el próximo capítulo. Entonces, partamos con el libro primero. ¿A qué capítulo, a qué libro de la historia chilena, qué etapa crees tú que se parece lo que estamos viendo ahora? Yo creo que hay ciertos elementos, es muy fascinante la pregunta. Yo creo que es anacrónico, hace comparar distancias muy largas, pero sí, efectivamente, yo creo que hay un proceso que tiene ciertas características que nos recuerdan, en algunos aspectos, de los años 60 y 70. Hay una especie de empoderamiento. Yo sé que tú has escribiste hoy día, concretamente, sobre el tema de empoderamiento, y a la luz de esa protesta en particular. En estos casos hay, en la instancia de los estudiantes, ¿no es cierto?, a nivel de las universidades, y la calle, y hay un cuestionamiento del orden, institucional. En los años 60, en los años 70, encontrábamos, los estudiantes, nos encontrábamos con la calle, y también había esta crítica al orden institucional. En ese momento se hablaba de que el orden liberal institucional era realmente, no estaba a las alturas de las grandes transformaciones que se tienen que llevar a cabo, que eran básicamente, ¿no es cierto?, reforma agraria, profundizar la reforma agraria. Eso fue el cambio del gobierno de Frei Montalvo, el gobierno de la Unidad Popular, y en segundo lugar la nacionalización del cobre. Y eso iba a operar milagrosamente, y entonces íbamos a llegar a ser un país en un proceso de democratización. Entonces aquí nos encontramos con esa situación. Es una situación bastante crítica, porque sabemos cómo terminó eso, y terminó
muy duramente. Terminó con la mano negra y terminó con la mano enguantada y con un golpe cuyas consecuencias las seguimos viviendo hoy día. Alfredo, creo que la historia me respalda en lo que voy a decir, pero una de las características que uno ve en muchos de los reventones que se dan es que las personas que de alguna forma son responsables de una situación de privilegio no se dan cuenta de la responsabilidad que tienen en ese momento, o siempre creen que la cosa se va a resolver como ellos han visto que se ha resuelto la cosa, y por lo tanto estiran, dilatan. ¿Bárbara? Como la Bárbara Tuchman lo dice en sus libros, pero básicamente aquí hay un problema de el presidente dice, evidentemente no pensando en él dice, aquí hay una desigualdad enorme, y las personas que deben estar siendo las más ricas de Chile mientras lo están escuchando deben decir lo mismo. Es cierto, hay una desigualdad enorme, pero siempre están apuntando a alguien más que no es uno, y por lo tanto al no reconocer la propia responsabilidad y no tener ganas de hacer nada al respecto, se dilatan las situaciones hasta que se producen unos reventones que finalmente hay que taparlos, pero con parche por aquí y por allá. A ver, sí, Pablo Longueira me dio la sensación de que lo que espera es que la gente se dé cuenta que el gallo que está en una situación de monopolio u oligopolio energético o económico se dé cuenta de esto y voluntariamente acepte que se le meta un poder y que baje al 20% su participación. Yo creo que eso la historia no dice que eso es así. Hay que forzarlo. Las movilizaciones son para el más vivo, el que puede tomar la situación y hacerse de él, ¿no es cierto? Y eso lo sabemos desde Maquiavelo en adelante. Hay que hacerse del poder y con mayor razón en una situación de este tipo de cosas. El ejemplo que tú mencionas, es decir, hay un ejemplo muy real en los días anteriores, como se llama, a la Revolución Francesa, al inicio de la Revolución Francesa, alguien sale afuera y el rey sale y dice, esto es una rebelión. No señor, no monseñor, esto no es una rebelión, esto es una revolución. Es decir, cuando una rebelión se transforma en una revolución, hay cierta dinámica que genera esta situación. Y ahí es cómo puede uno aplacar a este monstruo que se va generando con estas dinámicas. Lo que me llama la atención en el caso, como se llama, de Pablo Longueira, es que se tiene que hacer de esta situación, porque de lo contrario se puede generar un polo progresista que también se hace de esta situación, y esto está ocurriendo. En las universidades ocurre. Las universidades hoy día son las universidades estatales. La Universidad de Chile, donde yo soy profesor, es una universidad que está tomada, pero no solamente tomada físicamente, sino que está tomada por una especie de progresismo que ante esta situación plantea cosas como asamblea constituyente. Es decir, nosotros nos volvemos a clase cuando se establece una asamblea constituyente o cuando plebiscitemos un orden nuevo educacional. Entonces realmente es una cosa, como se llama, absolutamente insólita, porque eso no calza con lo que ha sido la experiencia de los últimos 20 años. Hay ciertos datos en Chile que son muy fundamentales. En primer lugar, nosotros probablemente tenemos los mejores partidos políticos en toda América Latina. Eso es un punto que no es menor. Esto en términos comparativamente, puede que no nos gusten los partidos políticos, pero son bastante extraordinarios. En segundo lugar, es muy importante que nosotros tengamos partidos políticos de derecha. Esto es muy notable. En Perú no tienen partidos de derecha. El APRA, que había sido tradicionalmente de izquierda, terminó siendo de derecha. El peronismo puede ser cualquier cosa, puede ser de extrema derecha como puede ser de extrema izquierda. Entonces, una situación. Nosotros tenemos un partido, como se llama, de derecha. En una de estas, aquí es un país donde se discute que quizás Sebastián Piñera es un gobierno de derecha, pero también puede ser el quinto gobierno de la Concertación, y eso da continuidad, y la continuidad no es un factor menor desde un punto de vista institucional. Entonces ahí ocurre. Mi impresión es que aquí hay como dos transiciones, y hay que empezar a separar los dos periodos. Los primeros 10 años yo creo que son distintos de la transición, después del año 88, 89, 90, hasta el gobierno de Lagos. Es distinto lo que ocurre desde Lagos a esta parte, o quizá habría que hacer el corte con la señora Bachelet. Hay una beta populista, es decir, uno puede decir, bueno, Pablo Longueira me parece que es parecido a Arturo Alessandri, que, ojo, terminó con los militares, ¿no es cierto?, con golpe
golpe de Estado. Él puede ser o populista. Además lo dicen la misma gente de su propio bando, de su propio gobierno, los economistas que él de alguna manera como político ha reemplazado, lo cual es muy interesante. Yo creo que ahí es una cosa muy notable. Uno podría sostener que la señora Bachelet también fue de orden populista. Ella se planteó con un gobierno de estilo ciudadano, que estaba por sobre los partidos políticos, sin perjuicio que probablemente que hacia el final o entre medio o al medio fue disciplinada fuertemente por los partidos políticos, sin perjuicio de que ella tenía, lo cual es interesante, ella sobrevive en las encuestas y no así sus partidos, y eso es lo que permite como si la concertación no continúe y ella sí sigue liderando en las encuestas hasta muy alto. Entonces es interesante ese fenómeno. Cuando vemos las encuestas vemos que tanto la alianza como la concertación están muy desvalorizadas y vemos que, cosa que se ha comentado varias veces aquí, que la oposición está fuera de esa lógica de partidos, de alianza, de los que han gobernado este país los últimos 20 años. La oposición, se dice mucho, está en la calle. La oposición está mucho en la sociedad civil, la oposición está disgregada. ¿Cómo debe conformarse un país a partir de esa realidad, con una oposición que está fuera, disgregada, y que no sé si hay ejemplos históricos, o qué percibes tú que puede pasar? Pero si hay una crisis para darle caudal político. Si hay una crisis de representatividad, que es lo que se ha discutido, ¿no es cierto?, en el último tiempo, si hay una crisis de representatividad, hay que hacerse la pregunta dura, si deberíamos tener una reforma en la Constitución o no. Y cuando hablamos de reforma de la Constitución, no es que estamos hablando de los suplentes o no los suplentes, sino que estamos hablando de un régimen de gobierno. Entonces hacerse preguntas duras. Mi impresión es que la primera etapa, los primeros 10 años, fue en algunos aspectos, fuertemente una proyección de la dictadura militar, y eso está condicionado a una constitución que es cívico-militar de alguna manera y que se estableció dentro de la dictadura militar del año 80. Las leyes de Marre. Exactamente, y esos 10 años funcionan con eso. El segundo factor que era muy importante, por la cual la concertación siempre era elegida para presidir un cambio en la Constitución y en el gobierno y en el modelo económico, y no se modificó el modelo económico, lo esencial, se fue perfeccionando, se fue profundizando incluso más. Y en segundo lugar, ¿cómo se llama? La Constitución. Las reformas de la Constitución quizás no han cambiado lo esencial. Hay constitucionalistas que señalan de que, por ejemplo, hay cláusulas que dicen relación con la seguridad nacional todavía ahí. Yo he planteado que la presencia constante de ministros de defensa que andan dando vuelta por todas partes y es una plataforma para saltar a la presidencia de la República desde el Ministerio de Defensa, como es que el caso de la señora Bachelet, y podría ser con un competidor de Pablo Longueira, que podría ser Andrea Alamán, por ejemplo, o terminan siendo ministros del Interior, como el caso de Pérez Lloma, y no cualquiera, o bien pasan a ser después empleados de funcionarios de la Fuerza Armada, el caso de Vidal, de haber sido ministro de Defensa, pasa a ser, o por ejemplo el caso de Rabinet, que es el único caso, ¿no es cierto?, en que un gobierno de derecha mantiene, es decir, logra tener a alguien de la concertación, y dónde es, en el Ministerio de Defensa, y el Ministerio de Defensa, Rabinet, o puede ser, ¿no es cierto?, el excomandante en jefe del Ejército y Zurieta, que termina siendo subsecretario de Guerra. Entonces, francamente, esto es como muy propio del país latinoamericano. ¿Eso tiene respaldo la Constitución o no tiene respaldo la Constitución? Yo creo que sí. Entonces habría que hacer una pregunta dura, ¿habría que cambiar la Constitución en ese caso o no? Entonces hay temas que son fundamentales, y el tema de la Constitución no es menor. Después vamos a ver el tema de cómo se encausa a toda esta gente que no se siente representada, que está en la política disgregada fuera de los partidos. Pero bueno, otro tema que también es importante, que sube y baja en la temperatura noticiosa, y ahora está empezando a subir de nuevo, y creo que es un tema, uno de los 2-3 temas más importantes que tiene este país, y que es el tema mapuche. Estamos hablando de una etnia o cultura, o como quiera que se autodefinan, bastante numerosa, que tiene algunas zonas del país en un estado de una especie de que recibir larvada en miniatura y contenida, pero esa es la realidad, con disparos para lado y lado. Hay además una reclamación que a mí me hace pensar que tiene tintes proto-nacionalistas prácticamente, en el sentido de generar territorio y autonomías políticas, culturales. Eso
me acuerdo que empezó hace por lo menos 10 años, que escribí alguna vez sobre eso en el que pasa, ha vuelto a resurgir. Yo quiero preguntarte cómo ves, a dónde va ese proceso. ¿Es legítimo para empezar a hablar la pretensión de este sector de personas de que ellos tienen una propiedad ancestral, un derecho ancestral? Están pensando, supongo, en situaciones precolombinas o pre de la llamada, entre comillas, pacificación de la Araucanía, que fue en realidad la masacre de la Araucanía. ¿Cuál es tu visión de esto? ¿Qué grado de legitimidad tiene y para dónde va a tu juicio histórico? A ver, yo creo que efectivamente eso también pasa por un reconocimiento de los pueblos indígenas y ese es un reconocimiento de orden constitucional. Habría que hacerse la pregunta si por X razón se debilitaran las manifestaciones públicas en las calles de Santiago o de las principales ciudades de provincia y no se viera este tipo de fenómeno, no tendríamos un recrudecimiento del problema, como se llama, de carácter mapuche. Perdón que lo planteen en estos términos, es decir, pero nunca se da un caso, hay escalonamientos de cómo se presentan las noticias, y aquí hay un factor. A veces esos factores pueden ser, por ejemplo, de orden, a ver, hay que hacerse la pregunta, ¿cuál es el rol del Partido Comunista, por ejemplo? Yo esto lo digo en una calidad de, nunca he sido anticomunista, por lo tanto, pero me encuentro interesante. Es decir, el Partido Comunista es un partido que fue excluido de la concertación. La concertación existe fundamentalmente por la exclusión del Partido Comunista. Sin embargo, 2 presidentes de la República recientes han logrado llegar a la presidencia de la República con el voto comunista. El factor comunista en las movilizaciones de esta que han estado ocurriendo a nivel universitario y a nivel escolar, estudiantil y demás, dice relación con el Partido Comunista en la Federación. Los interlocutores formales son los interlocutores. Partido. Sí. Por lo tanto, hagamos una pregunta, es decir, ¿debe estar incluido en el sistema o no está incluido en el sistema? Y eso pasa por una reforma de orden electoral. ¿Y queremos una mayor pluralidad o no? Estamos hablando de la crisis de representatividad. ¿Cuál es el grado de pluralidad ideológica que hay en este país? ¿Y se refleja eso o no se refleja en el sistema político o no? Y entonces eso me parece que es fundamental. Y eso pasa por eso. Si es necesario incorporar al sistema a los sectores, como se llama, de las etnias, es muy importante. Es una solución a eso. Pero es nuevamente el factor, como se llama, de la Constitución, me parece que es... la última. Alfredo, yo creo que ha surgido una discusión que me parece legítima sobre si los gobiernos deben representar un conjunto de ideas o convicciones globales. Hoy día Carlos Peña escribe sobre eso. Debe existir un programa que responda a ideas propias del gobierno o, para ponernos con el lenguaje anterior que se le achacaba al entonces alcalde Joaquín Lavín, o se debe hacer una especie de ecosismo, se debe hacer una especie de administración de eventos coyunturales a medida que se van produciendo. El estándar para medir los gobiernos es, de alguna forma, proclive a que las cosas se resuelvan en el minuto porque se miden a través de encuestas. Y por lo tanto los tiempos son cortitos y tú necesitas tener resultados inmediatos. Las convicciones, las ideas en general en los gobiernos son lentas. Mira lo que dice Pablo Longueira, el mejor motor para terminar con la desigualdad es la educación, como si mañana vamos a tener, no sé, todo Chile convertido en profesional recibiendo dineros que desequilibren la actual situación, digamos. Así lo tenemos, además lo tenemos la cobertura más extraordinaria que tenemos, y además tenemos 1 millón de alumnos, como se llama, en el sistema universitario. El problema es que la educación en los colegios y en los liceos es muy mala y en las universidades es peor, al final de cuentas. Y entonces, lo que señala Pablo en esa materia me parece que es un poquito más demagógico, porque significa, como se llama, aumentar la cobertura o aumentar la participación, pero no la estamos garantizando. Y la verdad es que nosotros tenemos una cantidad de gente ahí que tiene todos estos títulos. Él mencionó casos muy especiales, deben haber casos muy excepcionales y está bien. Pero en general, hoy día, como se llama, tenemos alumnos que no ejercen la profesión que ocurre. Tenemos un modelo, estaríamos aspirando, como se llama, un modelo
tipo italiano, en que el basurero estudió filosofía. Yo he tenido discusiones con Pepe Bengoa, que era rector de una universidad, la Academia Humanismo Cristiano, y él me dijo que esto era el modelo italiano. Y me dijo, yo le dije, pero ¿cómo es posible que nosotros tengamos que el basurero hable, ¿cómo se llama? Sea filósofo? A él le parecía bien. Hay algo ahí, a mí me parece que eso puede ser. A mí me parece que no corresponde con nuestro nivel, ¿cómo se llama?, de desarrollo. Pero tú sientes que hay una suerte de choque o conflicto entre lo que son las ideas que se llevan adelante cuando tú eres gobierno y los eventos que tienes que enfrentar, que finalmente son los que dictaminan cómo te ausculta o te evalúa la gente. Yo creo que eso yo creo que al final de cuentas se evalúan en función de una totalidad y no en función de particularidades. Y para eso tenemos elecciones. Un factor que no se ha tomado debida cuenta es que estas movilizaciones ocurren en un año muy largo y después de un cierto tiempo en que no ha habido elecciones. Un año sin elecciones. Es decir, la pregunta que uno tendría que hacerse, si estuviéramos en elecciones, ¿serían tan irresponsables los jefes de partidos como lo han sido en este momento? O incluso el gobierno, y no se sentarían ahí a resolver el problema un poco mejor. La pregunta y la postura que no sé, ustedes plantearon algunos, tú en concreto, que estabas de acuerdo, ¿cómo se llama?, con las elecciones complementarias. Sí. Yo creo, ¿cómo se llaman las elecciones complementarias? Me parece que es una solución. Un buen termómetro de lo que pasa. Es un buen termómetro. El problema es que eso arriesga de que el que salga elegido no sea el partido del que está. Bueno, evidente, así es. Pero lo que pasa es que nosotros tenemos un sistema aquí, ¿cómo se llama?, que es quiltro. Entonces tenemos un parlamentarismo que no es parlamentarismo y ¿cómo se llama? Y donde hay una dedocracia a los partidos, pero los partidos hay que reforzarlos, pero quizás no de esta particular manera. Y entonces ahí nuevamente se hace necesario pensar cambiar la Constitución. Mi impresión es que los primeros 10 años de la transición se hicieron con la misma Constitución, no fue alterada lo esencial, y por lo tanto tuvimos eso, y eso está cambiando, y no se sabe a dónde vamos. Es una transición que no se sabe. Esta es una transición no para proyectar la dictadura militar, sino que una transición, no sé si es para cambiar lo anterior, pero no se sabe a dónde va. Y entonces esa generación genera un empeoramiento. Quizás esta sería realmente la transición. La transición, podría ser la transición, pero yo creo que hay un problema. Quizás no hubo transición antes. Sí, pero quizás no hubo transición exactamente. Yo soy de los que creen que no hubo transición. No va a haber transición mientras no salgan los militares del sistema, de alguna manera. Y ese es un problema. Pero yo creo que tenemos dificultades en hablar. ¿Y de qué estamos hablando? Y hay una irresponsabilidad muy gigante. Doy un ejemplo. Se habla de lucro y los rectores de las universidades públicas, ¿cómo se llama?, se abanderizan y dicen, ¿cómo se llama?, de que ellos defienden una institución pública. Instituciones como la Universidad de Chile, hoy día, al interior de la Universidad de Chile, hay personas que tienen ingresos de 14 millones de pesos. En otras palabras, y están pidiendo más plata. Entonces le piden más plata a la universidad. Y ojo, lo estoy diciendo con respecto a mi propia universidad. Piden más plata, pero y transparenten eso. ¿Qué hacen con esa plata? Que hay gente que gana 14 millones. 14 millones. Y hay otras unidades en la Universidad de Chile que no tienen plata suficiente como para pagar los sueldos de sus profesores. ¿Pero cómo consiguen ese salario? Ese es un despelote. ¿Cómo consiguen, Alfredo, ese salario de esas personas? Porque operan como una empresa interior. Esto es el MOPGATE en otra dimensión. ¿Respaldado por la universidad ese sistema? Por supuesto, y ese es el asunto. Y entonces se ponen en una discusión frente, como se llama, el ministro correspondiente, como se llama, que ustedes, aquí ustedes mismos, un muy notable programa, como se llama, se demostró que había profitado, evidentemente, había lucrado. Entonces, aquí es una discusión entre Víctor Pérez y Solés y demás, que tienen esta operación, con un ministro que, como se llama, que a su vez. Entonces, evidentemente que hay un desprestigio enorme. Eso puede estar explicando por qué están en la calle. Alfredo Jocelyn Holt, historiador, esta noche en Tolerancia Cero. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Hasta la próxima.